Buenos días, una vez más. Dios los bendiga, bienvenidos a todos. Damos gracias a Dios que nos concede estar aquí para alabar su santo nombre. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Algunos yo creo no han entendido ese principio, por eso es que buscan todo lo demás primero y después a Dios. Qué diferente fuera que nuestra mente siempre estuviera Dios primero, y yo creo hasta Dios mismo nos bendeciría más, porque Él mismo dijo: busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. O sea, nunca nos va a faltar lo necesario, pero aún lo que deseamos va a venir como añadidura. Así que vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente esta mañana, dándole gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos para alabarle, ahí donde están en su casa, los que nos están acompañando, bienvenidos. Nos da gusto que están allí, nos da gusto saber que siguen allí. No se vayan, en breve vamos a estar continuando con el tema Abre mis ojos, que comenzamos la semana pasada. Y yo creo que este es un tema que nos va a ayudar mucho. Decíamos la semana pasada que muchas veces pensamos que Dios no está con nosotros, pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que Dios no nos quiere responder, y la pregunta surge: ¿realmente Dios nos ama, no nos ama? Pero estamos aprendiendo que si hemos de ver la gloria de Dios, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, que Dios abra nuestros ojos. Y quiero que me acompañen a leer una porción para comenzar esta mañana. Prácticamente es la versión con la porción con la que terminamos la semana pasada, y quiero que me acompañen en Lucas capítulo 24, verso 28 al 35. Es una hermosa porción en la que podemos ver una enseñanza muy, muy profunda de parte de Dios, que nos enseña que hay momentos en que podemos tener la misma presencia de Dios a nuestro lado y no nos damos cuenta. Entonces, quiero que leamos lo que dice ahí la palabra de Dios, Lucas 24, verso 28 al 35. Amén. Entonces, vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron, ¿qué dice? Abiertos los ojos. Diga conmigo: ojos abiertos. Es importante, hermanos, no que nos pierda de vista este detalle. Dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Verso 32 dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ya ha aparecido a Simón. Verso 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que esta mañana nos ayude, nos ilumine para entender su bendita palabra, y seguir con esta oración de pedirle al Señor que abra nuestros ojos. Necesitamos verle, hermano, necesitamos entender cuando Él está con nosotros, cuando Él está por nosotros, y que podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre, esta mañana, mi Dios, hemos venido una vez más delante de ti para darte gracias primeramente por la vida, por la salud, por el privilegio que nos das de estar reunidos, mi Dios. A pesar de las circunstancias, Señor, a pesar de las malas noticias, a pesar de las amenazas, Señor, a pesar del pánico que la gente tiene, Señor, estamos delante de ti porque creemos que tú eres un Dios verdadero, un Dios que nos ama y que no nos deja de su mano. Señor, queremos entender
que tú estás con nosotros. Queremos tener nuestros ojos abiertos para poder disfrutar de tu presencia, mi Dios, para poder recibir tus bendiciones y disfrutarlas. Esta mañana, mi Dios, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que tú bendigas nuestra vida. Señor, a los que estamos aquí, Señor, esta mañana, los que están en su hogar, donde quiera que estén, a todas las familias, Señor, que tienen la determinación de buscarte, de servirte y de ser llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Hermanos, qué bonito poder alabar a nuestro Dios. La verdad que Dios ha sido bueno con nosotros. He estado yo pensando mucho en cómo, a pesar de las cosas, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. La semana pasada yo decía que Dios nos ha bendecido. Cada uno de nosotros hemos experimentado de alguna manera la fidelidad de Dios. Yo he dicho, Dios nos ha mostrado su amor. Cada uno de nosotros, si no hemos tenido la mala noticia de haber sido infectados por el coronavirus, por lo menos los que conocemos cerca de nosotros, sabemos que Dios ha sido bueno, nos ha protegido. Esa es una bendición tan grande que creo yo que debemos de ver. Pero lamentablemente, como leímos aquí en el pasaje, puede pasar como estos dos jóvenes o varones, no dice la Biblia qué edades tenían, pero eran dos varones que venían de la ciudad a su casa, y era un momento después de que Jesús había sido crucificado. Y cuando se había corrido la noticia que había resucitado, ellos ya iban desconsolados, como que ya se les había acabado la historia. Esa emoción de que Jesús estaba en la tierra haciendo milagros, resucitando muertos, sanando enfermos, ya se había acabado toda esa emoción, ya habían crucificado a Jesús, se acabó todo. Pero se les aparece Jesús y empieza a hablar con ellos y ellos ni cuenta se dan. Y están hablando con él, contándole, ¿qué no has oído las noticias? ¿No te has dado cuenta de lo que pasó? ¿Dónde andabas? Que tú no, todo mundo sabe menos tú, le dijeron. Y lo interesante es que cuando llegó el momento en la noche, cuando dice la palabra de Dios, que estaban sentados a la mesa, cenando, tomando cafecito, disfrutando, Jesús tomó el pan, dice, lo partió y les dio. Y en ese momento lo reconocieron. Pero en el momento que reconocieron que era Jesús, se desapareció de ellos. Y yo decía, yo pienso en mí mismo, digo, qué tremendo sentiría yo estar hablando con alguien y no darme cuenta. Y después descubrir que es Jesús. Y al momento que lo descubro se me va. Yo no quisiera experimentar algo así. Pero de ahí surgió el pensamiento de que necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Amén. Es necesario tener los ojos abiertos, y estoy hablando ojos espirituales, porque hay momentos que pensamos, en un momento le dijeron a Jesús, cuando Jesús dijo que les dijo a ellos, le estaban diciendo que ellos eran hijos de Abraham, le estaban diciendo, como justificando sus acciones, y dijo Jesús, si ustedes fueran hijos de Abraham, creyeran en mí. Y les dijo, no puede un ciego guiar a otro ciego, les dijo Jesús. Y luego ellos todavía cínicamente le dijeron, ¿entonces estás diciendo que estamos ciegos? Y casi que Jesús, me atrevo a pensar que se les quedó viendo y les dijo, ¿por eso les estoy diciendo? Porque ustedes dicen que ven, pero realmente no ven nada. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, amén, hermanos. Entonces necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Hablábamos la semana pasada que muchas veces nosotros necesitamos entender que hay acciones en nosotros que evitan que podamos ver la gloria de Dios. Actitudes que tenemos que nos privan de ver. Es como una venda espiritualmente hablando que no nos deja ver la gloria de Dios. Estábamos hablando de lo que yo le puse la preconcepción, hacernos ideas de las cosas que no nos ayudan, porque cuando vemos la realidad, eso no nos deja ver la gloria de Dios. Yo decía que cuánta gente no viene a la iglesia con una expectativa muy diferente. Piensa que la iglesia es para que se solucionen sus problemas. Piensan que la iglesia es como para que apague los fuegos de sus problemas, para que responda a todas las cosas, y decía, y no es así. Esas malas ideas nos privan de ver la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de Naamán que estaba diciendo yo?
Él creía que Eliseo iba a salir y le iba a hacer alarde de haber venido, decirle: bienvenido, qué gusto que estás aquí, pásale, voy a orar por ti, voy a ungirte y voy a tocarte y voy a clamar a Dios y vas a ser sanado. Él pensaba así, pero no fue así. Por eso se enojó. ¿Por qué? Porque su preconcepción de las cosas no le dejó ver la gloria de Dios. Amén, iglesia. Después hablábamos de la distorsión, de cómo a veces mirando las cosas decimos que no es Dios. Déjeme, le voy a dar un ejemplo breve de esto. Cuando Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés llegó ante Faraón y él traía la vara y el Señor le dijo: ¿qué traes en tu mano? Le dijo: una vara. Dice: tírala al piso, le dijo el Señor. Y Moisés tiró la vara y la vara se convirtió en una serpiente. Y usted puede leer la historia en Génesis. Y dice que Moisés vio la serpiente y le dio miedo y corría de la serpiente. Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés mismo no entendió, como que dijo: eso no es de Dios. Porque una serpiente por naturaleza es algo de miedo, ¿cierto? Entonces, si Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y Dios le dijo: tira la vara. Obviamente lo que estaba pasando ahí era una obra de Dios. Sin embargo, Moisés no lo entendió, lo distorsionó pensando que era algo malo y le tenía miedo. Le dio miedo el mismo poder manifestado de Dios. Y eso pasa muchas veces. Dios obra en personas y uno dice: no, como que eso no me parece bien a mí. Y eso no nos deja ver la gloria de Dios. Amén, iglesia. La ignorancia no nos deja ver la gloria de Dios. Conocer de Dios nos ayuda a entender cuando Dios está obrando. Dios tiene cuidado de nosotros. A veces no lo entendemos, pero como sabemos que Dios es poderoso, podemos estar seguros que es Dios obrando. Amén, iglesia. Pero solamente conociendo de Dios podemos mirar estas cosas. Por eso yo he dicho en varias ocasiones, necesitamos tener el hábito de leer la palabra de Dios. Es importante, hermanos. Amén. Así que, hermanos, vamos a continuar el día de hoy con este mensaje: abre mis ojos. Pero antes de eso vamos a cantarle al Señor. Amén. ¿Quieren cantarle conmigo? Pónganse de pie y vamos a cantarle ahí donde están en su casa, los que nos acompañan. Vamos a alabar al Señor, vamos a declarar que Él es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Él es la razón por qué la iglesia se reúne. Él es la razón por qué estamos aquí. Así que vamos a cantarle con todo el corazón. Señor Todopoderoso, vamos a declararlo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Te alabamos, Señor. Declaramos que eres todopoderoso.
eres todo, Señor. Eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Te alabamos, Señor. Levanta tu voz, hermano. Levanta tus manos. Levanta tus palmas y alábale. Dale una ofrenda de palmas y dile: Señor, eres grande y fuerte y poderoso, Señor. Te alabamos. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, dando gracias, Señor. Bendito eres. Grande y majestuoso nuestro Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Quiero que vayan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 11. Y vamos a continuar con la enseñanza. Abre mis ojos es el tema. Y yo estoy orando al Señor, hermanos, para que Dios nos abra los ojos. Hablo de mi persona. Realmente hay momentos que en mi corazón ha entrado temor quizás, duda quizás, pero la palabra de Dios me vuelve a hacer reflexionar, ver que Dios no es hombre para que mienta. Amén. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice: yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Pero es importante entender, hermanos, que nosotros, como el siervo de Eliseo, a veces nos amedrentamos por la realidad en la que estamos pasando. Y nos damos cuenta que sí es una realidad. Dice la historia que leíamos la semana pasada, dice que cuando el siervo de Eliseo miró todo el ejército que tenían enfrente y que los iba a atacar, se asustó y le dijo a Eliseo: ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo: no tengas miedo. Dice: son más los que están con nosotros. Y dice que Eliseo oró y dijo: Señor, abre sus ojos para que vea. Y el Señor le abrió los ojos. Y entonces el siervo vio toda la multitud que tenía alrededor de él, alrededor de Eliseo, dice, alrededor de Eliseo, para protegerlo. Entonces, hermanos, yo creo que Dios nos tiene así a nosotros, protegidos. Pero necesitamos abrir los ojos para ver eso. Que lo que estamos oyendo, yo he repetido varias ocasiones, que lo que estamos oyendo no sea más fuerte que lo que la palabra de Dios nos dice. Que lo que es negativo que estamos oyendo, que nos inspire a creer más en Dios, porque la palabra de Dios lo dice. En los postreros días, dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, padres contra hijos, hijos contra padres, va a haber pestes y todas esas cosas, dice, pero no teman, no es el fin todavía. Entonces Dios está con nosotros, iglesia. Amén. Entonces, ahí en Segunda de Reyes vamos a continuar con la historia en breve de Naamán. Y vamos a hablar a lo que sería nuestra primera razón por qué no vemos la gloria de Dios, que sería la cuarta razón, ya en el tema general. Pero la primera razón de esta mañana, como continuación, es la dureza de corazón. ¿Sabe que una de las cosas bien tremendas es que muchos de nosotros a veces ni cuenta nos damos, pero tenemos un corazón duro? Y Dios ha hecho tantas cosas en nosotros y de todos modos nosotros decimos: ese cabeza dura, ese cabezón. Pero realmente es que es del corazón, porque dice la palabra de Dios que del corazón salen todas las cosas. Mire lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 11 y 12. Dice: Naamán se enojó mucho
y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Y verso 12 dice, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Se da cuenta? Cuando hay un corazón duro, siempre hay un porqué. La gente que tiene el corazón duro siempre pregunta por qué. Hermanos, vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Cuando el corazón es duro, siempre va a haber esa respuesta. O siempre va a haber una tendencia a querer comparar. No, es que así no se hacía. O es que nunca se ha hecho esto. Pero ese es un corazón duro. Y ese corazón no deja ver la gloria de Dios. Naamán estaba a punto de perder su bendición. ¿Por qué? Porque su corazón duro lo hizo preguntar, ¿acaso? Dice, ¿acaso los ríos de Damasco no son mejores? O sea, un corazón duro también tiene la tendencia a creerse mejor. Y por eso hace pregunta, ¿por qué? O si no es esa la pregunta, mire la segunda pregunta que hace Naamán mismo ahí en el verso 12. Dice, ¿por qué no puedo lavarme en uno de ellos? O sea, ¿por qué no? Si dicen que nomás es de lavarme, bueno, yo me puedo lavar mejor en mi casa. ¿Sí estoy explicando? ¿Por qué? Porque el corazón es duro. Naamán se creía más digno que el pueblo de Israel. Por eso dice, ¿qué acaso los ríos de nosotros no están mejores que estos? ¿Qué no yo mejor me puedo lavar allá para ser sano? Cuando el corazón está duro, hermanos, siempre va a haber esa tendencia y necesitamos decirle, Señor, ayúdame. Yo no quiero tener un corazón duro. Cuando tú me digas, Señor, haz esto, yo quiero ser humilde para decir, sí, Señor, amén, lo voy a hacer. Los criados de Naamán le tuvieron que decir, Señor mío. O sea, me imagino a los criados de Naamán con ese miedo, ¿cómo le decimos? Si este hombre es bravo, este es hombre respetable, este hombre ha matado gente. Y me los imagino con ese miedo y le dijeron, Señor mío, no se nos enoje, pero la verdad es que lo que le está pidiendo el profeta no es cosa del otro mundo, es algo sencillito. Si le pidiera algo difícil, usted lo haría, porque usted es así, es bravo, es aventado, no le teme a nada. Pero ahora le está pidiendo algo sencillito. Lo tuvieron que convencer porque el corazón duro lo hizo sentirse como que él merecía más que ese simple lávate ahí en el charco. Así lo sentía él, como que lo estaban mandando a un charco. Otro caso de corazón duro, está la historia de Saúl. ¿Cuántos saben la historia del rey Saúl? El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Y lo interesante es que ese rey tuvo el privilegio de ser elegido y puesto por Dios mismo. Dios lo escogió a él. Dios le prometió estar con él. Pero llegó un momento de su vida donde su corazón duro, soberbio, podemos decirle, la soberbia del corazón, la dureza del corazón, lo llevó a usurpar el lugar que no le correspondía. En un momento de salir a la guerra, el profeta Samuel le dijo, vas a salir a la guerra, pero no puedes salir hasta que ofrezcamos sacrificio a Dios. Y llegó el momento de la guerra cuando ya el ejército enemigo estaba ahí enfrente de Saúl y dice que Samuel no llegaba. Como tendemos a ser algunos líderes, ¿verdad? Todo el pueblo está ahí, pero los líderes no llegamos. Y así pasó con Saúl, no llegaba el profeta y no llegaba y ya todo listo para la guerra, pero tenía que haber un sacrificio. Y en 1 de Samuel habla la historia y dice que llegó el momento cuando Saúl miró al ejército y volteaba y Samuel ni sus luces. Fue tanta la desesperación que dice que tenían que prepararse. Entonces Saúl se le hizo fácil, dijo, pues entonces vamos a hacer el sacrificio, yo lo hago. ¿Por qué? Porque Saúl sintió que él era igual, o a lo mejor hasta dice, yo soy el rey, a lo mejor pensó. Si yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiera.
Entonces la dureza de su corazón lo llevó a usurpar el lugar que no le correspondía, tomó el lugar de líder espiritual. Y hizo el sacrificio a tal grado que cuando llegó Samuel y le dice, ¿qué hiciste? Dice, no, pues es que no llegabas. Teníamos que salir. Y le dijo, locamente has hecho. Usted puede leer la historia en Primera de Samuel. Yo quiero tratar de parafrasear más, para contárselo en forma de historia, para más hacer énfasis en el punto. La dureza de corazón, iglesia, siempre va a privarnos de ver la gloria de Dios. Porque en la dureza de corazón nosotros establecemos como que somos mejores, como que somos dignos de algo más. Y Dios quiere que entendamos, eso no nos deja ver su gloria. Un corazón duro no nos va a dejar hacer lo que Dios quiera y no nos va a permitir ver sus maravillas. Lamentablemente el corazón duro a Saúl le llevó a perder su lugar como rey. Pero ahorita vamos a hablar más en detalle. La segunda razón por qué no vemos la mano de Dios, la vamos a ver ahí vaya conmigo a Jueces ahora. En el capítulo 6 vamos a ver una historia de un personaje más. La semana pasada ya habíamos hablado cuando Jesús les dio a entender a sus discípulos que su corazón estaba duro y por eso no podían entender los milagros que Él hacía. Pero en Jueces está una historia muy interesante de un hombre llamado Gedeón. Yo creo que hemos escuchado la historia, hemos sabido la historia, se nos ha predicado de Gedeón muchas veces. Y en la historia, ahí en el capítulo 6 de Jueces, habla y dice, quiero que lean conmigo los siguientes versículos. En el capítulo 6, verso 11. Pero déjenme le cuento un poquito de lo que es el trasfondo de la historia. Dice que el pueblo de Israel estaba siendo afligido por los madianitas, un pueblo, una nación enemiga. Y dice que los llevaron y los acorralaron de tal manera, dice que los hacían sufrir tanto que no les dejaban ni para comer. Todo el pueblo de Israel trabajaba, pero siempre venían los madianitas y les quitaban todo, les quitaban ganado, les quitaban la cosecha, no les dejaban nada. Entonces el pueblo de Israel clamó a Dios y Dios les respondió. Dios les mandó profeta para que les hablara, para que les hiciera ver las maravillas de Dios, les hiciera entender la fidelidad de Dios. Pero dice que llegó el momento cuando, en el versículo 11, quiero que lea conmigo, cuando el Señor llegó y se le apareció a Gedeón. Y mire lo que dice verso 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Verso 12, mire, ponga atención aquí el detalle. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Se da cuenta cómo Dios mira a sus hijos? Pero mire lo que dice verso 13. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Verso 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón, hermanos, esperando como muchas veces nosotros la mano de Dios, la respuesta de Dios, el milagro de Dios. Dios envía la respuesta a Gedeón, se le aparece el ángel de Jehová, dice, y le dice, varón esforzado y valiente. En otras palabras, le dice, mi hijo, ya vine, aquí estoy para ayudarte. ¿Y qué es lo que pasó? Que Gedeón no creyó. Entonces, hermanos, a esta acción yo le llamo la incredulidad. ¿Cuántas veces Dios, hermano, nos responde de una manera que no esperábamos, pero responde el Señor? El Señor se le apareció y le dijo, varón esforzado y valiente. Y le dice, Señor,
Señor, si Dios estuviera con nosotros, no nos pasaría lo que nos está pasando. En otras palabras, nosotros tenemos la tendencia de pensar que porque somos hijos de Dios no deberíamos de sufrir. Y cuando nos toca sufrir, estamos diciendo, si Dios estuviera conmigo, no estaría pasando lo que me está pasando. Y tenemos que entender, hermanos, que la mano de Dios está con nosotros, aunque estemos pasando por dificultades. Usted recordará que yo hablaba del amor de Dios. Es tan grande que aunque estemos sufriendo, Él está allí con nosotros. ¿Sí estoy explicando? Gedeón no creyó que era el Señor mismo el que se le había aparecido. Bueno, él sabía que era Dios, pero no creía que realmente ya Dios los iba a librar. Y por eso en la historia de Gedeón, usted puede leerla, dice que Gedeón le estuvo diciendo tanto a Dios que si verdaderamente era Dios, que se lo comprobara con unas de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque la incredulidad, hermanos, nos hace a veces dudar de que Dios nos va a bendecir, dudar de que la mano de Dios está ahí para nosotros. Moisés, decía yo al principio, Moisés no creía que Dios lo iba a usar a él. Moisés decía, no, es que yo soy tartamudo, no, es que yo no puedo hablar, no, es que yo no soy el indicado para que tú lo uses. Y la incredulidad a Moisés lo llevó a que Dios lo regañara. Le tuvo que decir el Señor, ya basta, soy yo el que te estoy enviando, soy yo el que te estoy diciendo que te voy a llevar y te voy a usar. Y eso, hermanos, se me viene a la mente, es que hemos crecido nosotros con ideas erróneas. Yo no sé si a ustedes les tocó, pero yo crecí con las ideas de que no todo lo que brilla es oro, decían cuando estábamos chicos. Dando a entender, hermano, que no todo lo que era tan bueno y pareciera tan bonito, que realmente era como una bendición. Yo me acuerdo, yo no sabía que mi papá escuchaba las predicaciones y la semana pasada sí me recordó algo que yo dije. Y hoy curiosamente voy a mencionar algo también. Cuando yo estaba chico me iba a trabajar con mi papá. Y si yo me encontraba algo en la calle, lo que fuera algo de valor, y me lo veía a un juguete, lo que fuera, me decía, ¿y eso de dónde lo agarraste? Y yo le decía, me lo encontré. ¿Y sabe cómo me decía mi papá? ¿Te lo encontraste? ¿Cómo yo nunca me encuentro nada? ¿Por qué? Porque esa es a veces la idea, que algo bueno como que es de dudarse, que uno lo agarró de buena manera. Hay un dicho en inglés que dice, too good to be true. Y se usa mucho para aplicar eso de la incredulidad. En español sería, yo no sé cómo sería, pero yo lo traduje de esta manera. Si es muy bonito para ser cierto, lo más seguro es que no es cierto. Too good to be true. No sé si es correctamente traducido, pero yo así lo interpreté. Si es muy bonito para ser cierto, lo más seguro es que no es cierto. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido? Y no falta quien te diga, nadie da nada. A mí me lo han dicho infinidad de veces. Qué raro, dice, nadie da nada nomás por darlo. O sea que siempre tiene que haber algo detrás. ¿Por qué? Porque la incredulidad. Y es que la Biblia nos enseña, hermanos, que dice que por haberse multiplicado la maldad, la misericordia de muchos se ha resfriado. Entonces la incredulidad ya es casi algo natural de nosotros como hijos de Dios. Por eso es que Jesús, cuando miró a Tomás, le dijo, Tomás, mira, ven. Está Tomás bien a gusto así en un cuarto, dice la Biblia, como aquí, contento con los hermanos, y se les aparece Jesús a todos. Pero directamente a Tomás se le acerca y le dice, Tomás, ven, dame tu mano y mira mis manos y mete tu mano aquí en mi costado. Y dice que Tomás le metió, y cuando lo vio, dice, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le tuvo que decir, Tomás, ya no seas incrédulo, sino cree. Porque el no creer, iglesia, nos hace privarnos de tantas bendiciones que Dios nos tiene ahí. Dios está con nosotros, no nos va a dejar de su mano. Yo he tratado de buscar mensajes que nos alienten en este tiempo para que no tengamos miedo. Lo que está pasando es algo que realmente no tenemos por qué paniquearnos nosotros.
Dios nos cuida, perdón, Dios nos protege, no nos va a dejar nunca de su mano Él. Amén, iglesia. En una ocasión, Marta, hablando de la incredulidad también, la hermana de Lázaro, cuando su hermano estaba muerto, dice que Jesús llegó a la tumba. Y cuando Jesús miró la tumba, dijo, quiten la piedra. Y Marta le dijo, Señor, no, dice, porque hiede ya. Yo me acuerdo, hermanos, cuando en México yo estaba chico, iba a la escuela, yo me tocaba caminar, no les miento, pero para mí se me hacía muy lejos. A lo mejor no era tanto, pero sí, yo creo que sí era lejos, pero muy diferente a las distancias de aquí. Pero yo creo, así para que me entiendan aquí, hermanos, yo creo que eran por lo menos unas 2 millas sí tenía que caminar, por lo menos. Y como era una avenida grande, seguido encontrábamos perros atropellados, muertos. A veces nos tocaba ver a los perros cómo los atropellaban. Pero me acuerdo bien que cuando me tocó ver en 2 ocasiones un perro que lo mataban en la mañana, cuando ya veníamos de la escuela, ya el perro estaba un poco inflado. Al otro día en la mañana ya parecía un globo el perro. Y cuando regresábamos de la escuela ya estaba explotado el perro, lleno de gusanos. O sea, en 2 días. En el caso de Marta, cuando Jesús dijo, quiten la piedra, dice, hiede ya porque ya van 4 días. O sea, es natural que Marta pensó, ya Lázaro está en un estado de putrefacción. Ya es un hecho. Pero Jesús le contesta y le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios va a glorificar su nombre cuando le creemos. Y vamos a verlo. El problema es que la incredulidad no nos deja ver la gloria de Dios. ¿Sí estoy explicando? Entonces, esa es la segunda razón. La tercera razón, hermanos, es la desobediencia. Y esto, hermanos, necesitamos poner atención aquí. Muchos de nosotros, Dios ha hablado personalmente con nosotros y hemos sido desobedientes. Y por desobedientes no hemos visto muchas maravillas que Dios quiere hacer. Mire, en Jueces otra vez, ahí en el capítulo 6, quiero que lean conmigo los primeros versículos del capítulo 6. En el versículo 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Cómo dice ahí? ¿Hicieron qué? Lo malo. Ponga atención. En el verso 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo así, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y mire lo que dice verso 10, interesante aquí. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis, ¿qué dice? Obedecido a mi voz. Ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así, mire, yo te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses amorreos. El temer a dioses, muchos lo malinterpretan, lo malentienden, pero el temer a dioses significa dar culto o rendir culto. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando el Señor dice, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Yo creo, hermanos, que la desobediencia a muchos de nosotros nos va a privar de ver la gloria de Dios. Y cuando digo la desobediencia, yo me refiero a esto que está pasando. El gobierno dice que la iglesia no debe abrir sus puertas,
Pedro le contestó a los fariseos: juzgad vosotros, les dijo, si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Ahorita el lema es que la iglesia no debe adorar, no debe reunirse. Y muchos creyentes están haciendo caso a esa orden. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Porque piensan que, como dice Romanos, que por causa del Señor hay que someternos a toda justicia. Pero cuando Romanos habla de eso, no se refiere necesariamente, hermanos, de no congregarnos para adorar a Dios. Porque no hacer lo que a Dios le agrada es deshonrar a Dios. ¿Sí estoy explicando? Entonces, cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel: no rindas culto a los dioses amorreos en cuya tierra habitas, eso significa, hermanos, nosotros tenemos que saber que Dios espera de su pueblo un pueblo que le alabe, que le adore, que le sirve, que le busque. Y no un pueblo que se esconda, un pueblo que corre, un pueblo que teme, porque entonces ¿dónde está el poder y la gloria de Dios de la que predicamos? ¿Dónde está la convicción de que tenemos un Dios que nos ama, que nos cubre, que nos protege en toda ocasión? ¿Sí estoy explicando? Pero dice que el pueblo judío hizo lo malo, haciendo lo que no le agradaba a Dios y dando culto a los dioses amorreos. Entonces, hermanos, dice que el Señor los entregó en manos de los madianitas y por eso es que el pueblo estaba sufriendo. Pero Dios envió su ángel, porque siempre hay un remanente que busca de Dios, que clama a Dios, y por eso Gedeón fue usado por Dios para sacar a su pueblo de esa situación. Entonces, hay otro caso más, ya para terminar, hermanos. En el capítulo 17 de Primera de Reyes está una historia tan interesante, y con esta voy a terminar. Vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Esta historia, hermanos, habla de Elías el profeta. Elías el profeta profetizó que no iba a llover por varios años en esa tierra. Y él profetizó de esa manera porque el rey presente de ese tiempo, el rey Acab, dice que él tenía sacerdotes que servían a los Baales. Y Baal era el dios para ellos de ese entonces, era el dios que traía la lluvia y las cosechas. Entonces Elías, profetizándole a Acab, porque Acab estaba confiado en sus sacerdotes, Elías le dijo: para que sepas, yo estoy parafraseando la historia, dice: para que sepas que el Dios de la lluvia es Dios, por mi palabra no va a llover. Hasta que yo diga que llueva, va a llover, dijo. Y en efecto no llovió. No dice la Biblia claramente cuántos años no llovió, pero yo me pongo a pensar que para que una sequía afecte a una nación, tienen que ser años. Entonces yo creo que, este es ya nomás mi punto personal, yo creo que no fue menos de 4 a 5 años, que no llovió. Pero el Señor mandó a Elías y le dijo: vete al arroyo, y ahí yo he enviado y he dado orden a unos cuervos que te alimenten con carne. Miren la bendición de Dios. Y Dios le suplió para la necesidad en ese tiempo a Elías. Obviamente cuando la sequía afectó, el río se secó. Y el Señor le habló a Elías otra vez y le dijo: ahora vete a una ciudad de Sarepta, donde yo he dado orden, el Señor hablándole a Elías, yo he dado orden para que una viuda te alimente allá. Interesante. Entonces Elías fue para allá, y cuando llegó a Sarepta, en efecto, ahí estaba una viuda recogiendo leña. Y Elías la mira y le dice, la Biblia dice que nomás le habló y le dijo: dame agua. Pero yo como que me suena muy golpeado. Yo si hubiera sido yo, Elías, le hubiera dicho: disculpe, me regala un vaso de agua. Pero la Biblia dice que no, que el profeta nomás le dijo: dame agua. Y dice que la viuda fue y le iba a traer agua. Y dice que cuando iba en camino, que le llama: hey, ya que vas para allá, prepárame una torta para comer. Suena duro, ¿verdad? Pero como estamos hablando de obediencia, lo que quiero aplicar aquí, lo que es interesante.
Si hay desobediencia bien obvia, hermanos, es en una iglesia. Realmente, para hablar de desobediencia, el mejor ejemplo es una iglesia. A la iglesia le dicen, siéntate aquí. No, acá está mejor. A la iglesia le dicen, a tales horas, y llegan a la hora que quieren. Si podemos dar ejemplos de desobediencia, la iglesia se pinta sola. Pues dice que la mujer iba y le dice, ya que vas para allá, dice, hazme una torta para comer. Y dice que la mujer le dice, voy a leer las palabras que ella dice. En el versículo 13. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 12. Mire cómo dice que le respondió ella. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ya no dijo mi Dios, ya no dijo el Señor. Pero dice, vive Jehová tu Dios. Yo me imagino que esa frase sería, te lo juro por Dios que no tengo nada. Porque dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Te juro que no tengo nada, dice. Solamente un puñado de harina, dice, y un poquito de aceite. Y estaba preparándome para cocinarlo, para comérmelo y dejarme morir con mi hijo. Esa es la respuesta de la viuda. Una realidad. Pero estamos hablando de desobediencia, ¿no? La viuda le dijo al profeta esto y Elías le dijo, no tengas miedo, igualito como Eliseo le dijo a su siervo. No tengas miedo, le dijo. Ve a hacer lo que dijiste, pero hazme a mí primero. Este es el detalle que no quiero que se escapen, hermano, que se les escape. El profeta le dijo, haz como me lo dijiste, está bien, pero hazme a mí primero. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia. El profeta le dice a ella, hazme a mí primero. Y el profeta le sigue diciendo, haz la torta y ya después me la traes y después comes tú y tu hijo. O sea, primero yo y luego tu hijo. Qué ingrato suena eso, ¿no? ¿Verdad que sí suena ingrato? Pero es que estamos hablando de obediencia. ¿Qué es lo que nos lleva a ver la gloria de Dios? ¿O nos lleva a no ver la gloria de Dios? Dice que entonces hizo esta mujer y le sigue diciendo, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, mire lo que le dice, que Dios dijo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Verso 15, entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? ¿Cuántos días, hermanos? Hermanos, esta pandemia no sabemos cuándo va a terminar. Pero yo decía la semana pasada, Dios nos está bendiciendo y no nos va a dejar de su mano. Hay personas que han sido bendecidas de tal manera que no lo pueden explicar. Me compartía Luis un testimonio de un compañero de trabajo que estaba enojado porque lo dejaron trabajando. Quería irse al desempleo, el ingrato. De verdad, quería irse al desempleo. O sea, a veces pensamos que una bendición es ya lo que Dios tiene para nosotros, pero a veces por esa bendición nos perdemos las más grandes bendiciones. Entonces este joven estaba molesto que le dieron trabajo, pero cuando ya empezó a ver la cosa, ahora ya tiene mejor posición que antes. Ya tiene mejor sueldo que antes. No veía la bendición y casi que por necio, me atrevo a pensar que llegó a pensar él de que mejor prefería irse al desempleo. Y gracias a Dios que Dios usó a Luis para decirle, no, mira, entiende, se va a terminar esta oportunidad y tú estás aquí bendecido. Ahora está en mejor situación. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. Esta viuda entendió y le creyó al profeta lo que le dijo, dame a mí primero y Dios te dice que no te va a faltar a ti nada. Los mismos hermanos, el Señor nos dice a nosotros, démosle a Dios lo que es de Dios y Él nos va a bendecir a nosotros con lo que nos corresponde. ¿Sí estoy explicando? Les dije unas semanas pasadas que empezamos el año 2020 hablando de la bendición 2020, ¿se acuerdan?
Y me encontré esta bendición, quiero que lean conmigo esta bendición. Crónicas, segunda de Crónicas 20:20. Les voy a dar un mejor 20:20 hoy. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Aquí le va un 20:20, un mejor 20:20. Cuando lo tengan, digan amén. Segunda de Crónicas, verso 20, capítulo 20, verso 20. Cuando lo tengan, digan amén. Porque quiero que lo leamos y que le pongamos atención. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, oiga cómo dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Cómo dice ahí? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis, ¿qué dice? Seguros. Y luego dice: creed ¿a quién? ¿A quién? Creed a sus profetas. ¿Y qué dice? Un mejor 20:20, hermanos. Creedle al Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. En otras palabras, Dios, hermanos, como al pueblo de Israel en la historia de Gedeón, Dios siempre va a enviar un mensajero que te hable. Y eso no quiere decir que el mensajero es perfecto ni lo mejor. No, simplemente que Dios nos da a todos un profeta, un pastor, un líder que nos hable las verdades de Dios. Y por eso dice aquí: creerle a Dios y estarás seguro. Creerle a sus profetas y serás prosperado. Ese es el mejor 20:20 que te puedo dar, hermano. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que no nos va a dejar. Entonces necesitamos abrir los ojos para que Dios pueda glorificarse y que nosotros disfrutemos esa bendición. ¿Sí estoy explicando? Nosotros, hermanos, tenemos la dicha de ver maravillas de parte de Dios, y por eso Jesús le dijo a sus discípulos: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto les digo, dice, que muchos profetas quisieron ver lo que ven y no lo vieron. Entonces, hermanos, con esto quiero dejarle en su corazón que le pidamos a Dios que nos ayude a abrir los ojos para entender cuando Él está obrando, para entender cuando Él nos está guiando a una mejor bendición, para entender el mover de Dios. Cierren sus ojos y quiero que me acompañen a orar. Todos con los ojos cerrados. Aquí los presentes, ahí en sus hogares donde están, quiero animarles: cierre sus ojos. Hemos hablado hoy de la dureza de corazón que muchas veces no nos deja disfrutar. Hemos hablado de la incredulidad, cuando ponemos en duda lo que Dios está haciendo porque tenemos miedo o porque simplemente no es como lo pensábamos. Y hemos hablado de la desobediencia. Cualquiera de estas actitudes que pueda ser una realidad en nosotros no nos va a dejar ver la gloria de Dios. Necesitamos abrir nuestro corazón. Necesitamos entender que Dios quiere bendecirnos, que Dios está ahí con nosotros. Como esos dos varones que iban atemorizados, confundidos, desanimados, y que Jesús se les apareció para consolarlos y que no lo podían entender que ahí estaba. Así muchas veces nosotros, puedes estar tú confundido, puedes estar desanimado, y Dios está ahí contigo. Para que lo entiendas, para que lo veas, necesitas hacer a un lado la dureza de corazón. Necesitas decirle: Señor, ayúdame a quebrantar mi corazón. Ya no quiero yo, así como Elías, Señor, compararme o sentirme superior. Quiero humillarme delante de ti. Ayuda mi incredulidad, le dijo aquel padre de ese niño que estaba poseído. Le dijo: Señor, yo creo que tú puedes, pero ayuda mi incredulidad. O dile: Señor, perdóname porque he sido desobediente. Yo quiero serte fiel. Con tus ojos cerrados, dile: Señor, te doy gracias por iluminarme con tu palabra. Gracias, mi Dios, porque esta mañana he aprendido aún más
las razones por qué no veo muchas veces tu obrar. Señor, he orado por milagros. Señor, he estado esperando respuesta de ti, Señor, pero igual como hemos aprendido estas 2 semanas, Señor, como Naamán, hemos tenido, Señor, ya ideas hechas en nuestra cabeza, Señor. Hemos incluso, Señor, distorsionado el mover que tú tienes. Padre, hemos ignorado cuando tú, Señor, estás presente y no te hemos honrado como tú lo mereces. Padre, hemos tenido un corazón duro, hemos sido incrédulos, hemos sido desobedientes. Señor, no permitas, Padre, que sigamos con alguna de estas actitudes. Si alguna de estas actitudes es tu realidad, dile, Señor, perdóname, ayúdame. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero que mis ojos sean abiertos. Yo quiero en mi vida, Señor, disfrutar de lo que tú haces. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te lo pido, mi Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias.